Buenas tardes con todos. Les saluda Marco Acosta, yo soy el representante de la consultora Acosta y Asociados. A todos los presentes en este webinar, pues bienvenidos. Gracias por su tiempo. Y vamos a esperar unos 2 minutos más para dar inicio con la presentación, en función que todavía tengo en la sala de espera solicitudes de ingreso. Nuevamente, las gracias por la asistencia y por la paciencia de los 2 minutos adicionales. Bueno, entonces vamos a dar inicio al webinar de hoy que nos convoca esta tarde para hablar de la gestión de desechos peligrosos y especiales. Se ha hecho este webinar en este momento porque es muy oportuno dado la proximidad que tiene la normativa ambiental ecuatoriana para presentar, la obligación de presentar la declaración anual de desechos peligrosos y especiales. Entonces, el contenido de este webinar es hablar, primero vamos a hablar del objetivo, un poco de definiciones, la normativa. Ahí vamos a hacer una pausa para recopilar alguna inquietud, duda que tengan los asistentes. Luego seguiremos hablando de los actores, las fases de la gestión de desechos peligrosos y especiales y las exigencias que tiene nuestra autoridad ambiental competente para cumplir con los requerimientos del marco legal, ¿no? Nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por el tiempo y empezamos. ¿Cuál es el objetivo, no? El objetivo es difundir los principios de la gestión de desechos peligrosos y especiales que se encuentra enmarcados en la normativa ecuatoriana que rige para el efecto. Ese es el objetivo de este webinar. ¿Qué son desechos peligrosos? ¿No? Encontramos en estado sólido, semisólido, líquido y gaseoso. Es el producto o se genera cuando existe una transformación de materia prima en producto terminado o también cuando se prestan servicios. Por ejemplo, servicios de cambio de aceite, servicios de impresión, servicios de lavado de autos, vamos a generar nosotros desechos peligrosos y especiales. ¿Cuál es la característica para definir que un desecho es peligroso? Pues son las características CRETIV, ¿no? Las famosas características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológicas y radioactivas. Cuando tengan una o más de estas características, pues se considera un desecho que es peligroso.
Además, existe en nuestra normativa nacional el Acuerdo Ministerial 142, donde se establece un listado completo de cuáles son los desechos peligrosos que generan las actividades industriales. Y los especiales son que, si bien no necesariamente tiene las características CREDIP, por la cantidad de generación y lo difícil de la degradación del desecho, es considerado un desecho especial. Como ustedes ven ahí, los neumáticos, los electrónicos, las lámparas fluorescentes son considerados desechos especiales. Y también hay un listado, el Acuerdo Ministerial 142, el anexo C, donde se establece cuáles son los desechos especiales, ¿no? Estas son las definiciones de los desechos peligrosos y especiales. La normativa. Desde la Constitución, los artículos 14, 15 y 66, ¿no? Estos son los artículos que garantizan el ambiente sano, el buen vivir y un ambiente ecológicamente equilibrado, en sus respectivos artículos nombrados. Acuerdos internacionales, el más completo o el que más relación tiene con los desechos peligrosos de manera general es el Convenio de Basilea sobre el tránsito de residuos y desechos peligrosos. Hay una obligación que anima o incentiva la minimización de la generación de esos desechos peligrosos, ¿no? Vamos ya al Código Orgánico del Ambiente, el título quinto, la gestión integral de desechos y residuos de manera general, específicamente el capítulo 3, que nos habla de la gestión de desechos peligrosos especiales, donde indica que todo generador de este tipo de desechos deben contar con una autorización administrativa de conformidad con los procedimientos. Entonces, más adelante vamos a ver de qué se trata esta autorización administrativa a los generadores de desechos peligrosos. Y algo importante, el artículo 238 habla de la responsabilidad del generador, ¿no? Todo generador de desechos peligrosos es responsable desde su generación hasta la disposición final o eliminación, de la cuna a la tumba. Y es un responsable solidario de lo que pase en cualquiera de las fases, desde la generación hasta la disposición final, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces nosotros estimamos y estamos familiarizados con la gestión de desechos peligrosos con gestores, que una vez entregado al gestor ya no es mi responsabilidad, ya no es mi asunto, ¿no? Pues sí, de acuerdo a la normativa somos corresponsables hasta la disposición final. Por eso es importante seleccionar un gestor adecuado y llevar todas las fases de la gestión de manera como indica la normativa. El COIP también habla de sanciones como un delito penal, una gestión prohibida o no autorizada de los desechos y sustancias peligrosas, por lo tanto es penada con prisión. Vamos ya al reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Todo el capítulo 3 del título 7 nos habla de cada una de las fases que tiene la gestión de desechos peligrosos especiales, la generación, el almacenamiento, el transporte y la eliminación, que son las fases de la gestión. Tenemos el texto unificado de legislación secundaria del Ambiente, el TUSMA, que nos habla en su capítulo 6 de lo que es la gestión de desechos peligrosos y especiales. Y tenemos ya acá los acuerdos ministeriales, ¿no? Tenemos el acuerdo ministerial 026, publicado en el registro oficial del 12 de mayo del 2008, donde desde hace 12 años ya se emitió la normativa para obtener el registro de generadores de desechos peligrosos y todos los demás procedimientos obligatorios que conlleva obtener el registro. Tenemos el acuerdo ministerial 142, que viene ya hace 8 años, donde está listado en el anexo B de desechos peligrosos y el anexo C de desechos especiales. Ahí ustedes van a encontrar por cada actividad, ¿no? Cuando hacemos agricultura, cuando hacemos petroquímica, cuando hacemos minería, el tipo de desechos peligrosos que se genera en cada actividad, con el código CRETIF y con los códigos del Convenio de Basilea. Tenemos la ordenanza para los que están en el Distrito Metropolitano de Quito, la ordenanza municipal número 1, que se publicó en el mayo del 2019, en cuyo título quinto, capítulo 9, habla de sanciones e infracciones cuando se hace una inadecuada gestión de desechos peligrosos y especiales. Específicamente el literal K y el literal L habla de infracciones cuando se gestionan inadecuadamente los desechos. Y la norma INEM 2266, que ya baja ya aspectos puramente técnicos, habla incluso de dimensiones de señalética, de colores, que se debe aplicar cuando nosotros hacemos almacenamiento,
transporte y manejo de materiales peligrosos de manera general, ¿no? Entonces aquí tenemos ya, aterriza a temas netamente técnicos que se deben aplicar en las fases de la gestión de desechos. Esto es lo que tiene que ver con normativa ambiental y un stop para atender si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ¿no es cierto?, que nos indiquen en este momento para solventarla. No hay, pues seguiremos adelante con la presentación. Las preguntas lo pueden escribir también en el chat sin ningún problema. Las iremos leyendo conforme aparezcan en el chat que tenemos en esta sala virtual. Pregúntame. Pero ahorita ya no hay, mi amor. Bueno, entonces sigamos con la presentación. Vamos a hablar de los actores, ¿no? Los actores en la gestión de desechos peligrosos y especiales. La autoridad competente para el control, la regulación y el control de la gestión de desechos es el Ministerio del Ambiente y Agua, ¿no? La denominación actual. Así estén ustedes en Quito, donde la autoridad competente es el municipio de Quito, o fuera de Quito, dentro de la provincia de Pichincha, donde la autoridad competente es el gobierno provincial. Cuando hablamos de gestión de desechos peligrosos, la autoridad competente siempre va a ser el Ministerio del Ambiente y Agua, ¿no? Sin importar la ubicación geográfica que tenga su industria o que tenga su establecimiento, ¿ya? Entonces, la autoridad es el Ministerio del Ambiente siempre. Vamos ahora a los generadores, ¿no? Los generadores son los productores, los desarrolladores, los que desarrollan actividades mineras, petroleras, los que desarrollan también o prestan servicios como talleres mecánicos, lubricadoras, los que prestan servicios de impresión, las fotoscopiadoras. Todos estos sectores industriales y de servicios son los generadores de los desechos peligrosos y especiales. Los gestores ambientales, parte importante de la gestión, son los que están con los permisos ambientales que exige la normativa, están autorizados por el Ministerio del Ambiente para realizar la disposición final o eliminación de los desechos peligrosos especiales, ¿no? Y evidentemente el transporte, que también son empresas que tienen la licencia ambiental para hacer el transporte de desechos peligrosos especiales. Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay empresas que tienen licencia para transportar todo tipo de desecho peligroso, pero no tienen licencia para hacer la disposición final de todos los desechos peligrosos, ¿no? Entonces es muy importante, como les digo, tener en cuenta y ver muy bien el alcance que tienen las licencias de cada uno de los gestores y cada uno de los transportistas de desechos peligrosos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos ahora a hablar sobre las fases en la gestión de desechos peligrosos y especiales. La primera fase es la generación, ¿no? Como les dije al inicio y está establecido en el Código Orgánico del Ambiente, la responsabilidad es solidaria y renunciable. Al entregar a un gestor, a un transportista, el desecho peligroso especial, no estamos liberando la responsabilidad de cualquier incidente, accidente o contingencia que ocurre durante las siguientes fases, ¿no? Mi responsabilidad directa es la generación y el almacenamiento dentro de mi instalación, pero soy solidario y también corresponsable durante el transporte y la disposición final. Como generador de desechos peligrosos, yo tengo que obtener esa autorización administrativa ambiental que hablábamos al inicio, que se llama Registro Generador de Desechos Peligrosos, ¿okay? El RGDP se obtiene por una única vez, ¿no? Y se hace, como ya veremos posteriormente, a través de un procedimiento en el Sistema Único de Información Ambiental, el SUIA, que es una plataforma del Ministerio del Ambiente y Agua, y vamos a ver a mayor detalle los pasos que se siguen para obtener este RGDP. Ustedes, si cambian su actividad productiva, si cambian su actividad de servicio,
pueden generar otro tipo de desecho, en cuyo caso lo que cabe es una actualización de ese RGDP. Actualizando ese RGDP con el fin de incluir a todos los tipos de desechos que se generan, ¿no? Una vez que obtienen el RGDP, pues lo que también se tiene que presentar a los 60 días de obtener el RGDP es el plan de minimización, porque no importa únicamente registrar, identificar, cuantificar el tipo de desecho que genero, sino también ponerme metas para reducir esa generación de desechos. Eso es lo más importante de toda la normativa y de todo el marco legal que existe en el Ecuador, ¿no? Con eso estamos garantizando lo que decía, si ustedes se acuerdan, el convenio de Basilea, ¿no? El comprometimiento para disminuir la generación de los desechos peligrosos. Una vez obtenido también el RGDP, ya nos obligamos a cada 10 de enero de todos los años realizar la declaración anual de desechos peligrosos, ¿no? Ante la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente. Esta declaración anual viene acompañado con un número de medios de verificación, que son las bitácoras de generación, los manifiestos únicos del transportista y de disposición final, y el certificado de destrucción o de disposición final de los desechos. Eso le obliga a la autoridad cada 10 de enero y por eso era la pertinencia de esta charla, para recordarles y hacerles hincapié en que hasta el 10 de enero hay que presentar sin falta esta declaración anual de desechos peligrosos, si es que ya tienen el RGDP. Si no tienen, lo primero que deben hacer es obtener el RGDP, ¿no? Y para realizar todos estos pasos de la declaración anual hay que identificar y o caracterizar esos desechos que generamos en la industria. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos eso. ¿Ok? Vamos ahora al almacenamiento, ¿no? El almacenamiento por normativa no puede superar los 12 meses dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Si es que la generación, por ejemplo, una instalación de servicios es baja de fluorescentes o de tóner de impresión, se puede pedir, con sustento técnico suficiente, se puede pedir, decía la autoridad, que nos dé 6 meses más para almacenar, ¿no? Entonces, cada 12 meses yo debo entregar al gestor todos los desechos que genero durante el año, ¿ok? Y si, como les digo, podemos pedir 6 meses más de autoridad a prueba, pues sería cada 18 meses. El almacenamiento debe cumplir con lo que indica la normativa, especialmente la norma INE 2266. Ahí se habla de los letreros, la señalética apropiada, se habla del sistema contra incendio, se habla del cierre perimetral para impedir el libre acceso a personas al área de desechos peligrosos, cómo debe estar organizado y separado las áreas, los pisos, los techos, la aireación, y sobre todo si tenemos desechos líquidos peligrosos, un cubeto del 110% de capacidad que nos permite garantizar que en caso de una contingencia, un derrame, nosotros podamos gestionar adecuadamente o mitigar el impacto de esa contingencia, ¿no? Entonces, almacenamiento, no se olviden, cuando hablamos de eso, hay una norma INE específica, que es la 2266, donde establecemos todos estos pasos, ¿no? Vamos ahora al transporte. El transporte, evidentemente, no lo van a realizar los generadores de desechos, lo va a realizar una empresa, un transportista que tiene ya la licencia ambiental para hacer este tipo de actividad, porque el transportista pasa a sí mismo por un proceso de regularización ambiental, saca su licencia ambiental y declara los vehículos donde desarrolla la actividad de transporte deben tener ciertas condiciones específicas, ¿no? En caso de contingencia, incluso en caso de transporte de desechos biopeligrosos deben ser refrigerados. Entonces, los vehículos deben cumplir con ciertas características. El personal, el chofer de ese vehículo, aparte de tener una licencia profesional tipo E, debe seguir un curso para obtener un certificado especial emitido por el Ministerio del Ambiente para desarrollar la actividad, para manejar ese camión y ese transporte de desechos peligrosos, ¿no? Entonces, la garantía que ustedes tienen al contratar un transportista o una empresa de transportes con la licencia ambiental es esa garantía de la corresponsabilidad, del riesgo por esa corresponsabilidad se minimiza en caso de un accidente. Accidentes siempre pueden pasar, más aún cuando estamos hablando de transporte, pero la obligación de los generadores es contratar una empresa de transportes o un transportista que cumpla con la normativa para minimizar el riesgo
y así cumplir también con la corresponsabilidad en la gestión de los desechos peligrosos. La eliminación es a través de tratamientos físicos, químicos o biológicos, eliminar la característica de peligrosidad de esos desechos con el fin de conducir a un aprovechamiento posterior, a una recuperación de materiales de energía o regeneración de estos desechos. Por ejemplo, les doy un caso, ¿no? La gestión de desechos peligrosos que sale de lubricadoras del aceite usado. El aceite usado es a partir de un tratamiento de destilación, ¿no? Destilación atmosférica. Ustedes pueden recuperar ese aceite, eliminar los contaminantes y agregarle ciertos componentes para que ese aceite vuelva a servir. Si no es para lubricar vehículos, sí otras aplicaciones de motores, de maquinarias más grandes, ¿no? Entonces, la idea o la primera opción para los desechos peligrosos es la eliminación de la característica de peligrosidad para que puedan ser reusados o sirvan incluso como insumo en otros procesos, como les acabo de mencionar, el aceite usado, ¿no? Estos operadores, estas empresas que se dedican a eliminar los desechos peligrosos, pues igual deben tener la licencia ambiental. La licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente. Entonces, si yo quiero transportar un desecho peligroso que genero, le exijo al transportista la licencia para hacer esa actividad. Y la disposición final, la eliminación donde va mi desecho, también debe contar con su permiso ambiental, que en este caso es la licencia ambiental. Cuando yo no puedo, generalmente son desechos contaminados con metales o metales pesados. Cuando yo no puedo hacer la eliminación de la característica de peligrosidad, lo que debo hacer es un confinamiento, una disposición final, ¿no? Entonces ahí se necesita lugares especialmente diseñados, seleccionados y operados para que nuestros desechos peligrosos sean confinados y no puedan generar contaminación al ambiente, ¿no? Igual, las empresas o los sitios que realizan disposición final deben contar con su licencia ambiental y deben entregarnos en estas fases un manifiesto único, un certificado de destrucción o un certificado de disposición final. Ahí se cierra el ciclo, ¿no? Yo genero, almaceno, transporto y me entregan a mí un manifiesto único del transporte y me entregan un certificado de disposición final o un certificado de destrucción. Con todos esos documentos que evidencian que yo hice el proceso de gestión de manera adecuada, yo presento mi declaración anual de desechos peligrosos hasta el 10 de enero, no se olviden, ¿no? Hasta el 10 de enero. Entonces, todas estas fases son las que comprenden la gestión de desechos peligrosos. Vamos ahora un poco a detallar cuál es el procedimiento que debo seguir para nosotros realizar ya en la plataforma, usando la plataforma del Ministerio del Ambiente, qué es lo que debemos seguir para nosotros, primero obtener el RGDP y luego para hacer la declaración anual de desechos peligrosos. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes ven, son capturas de pantalla que hemos hecho del SUIA. Estos son los 4 pasos que tiene el Sistema Único de Información Ambiental para obtener el registro generador de desechos peligrosos. El primero, pues son datos de mi actividad. Ustedes ven ahí la información que es básicamente la que establece en el RUC, la actividad del SIU, ¿no? El Código Internacional Universal, Industrial Universal, que ahí nosotros también debemos consultar ese dato para incluirlo en el SUIA, para ingresarlo en el SUIA y la dirección de nuestro proyecto o nuestra actividad. Se ingresan las coordenadas para formar el polígono en coordenadas WGS 84 que nos pide el sistema. De ahí se identifica el residuo. Como les dije, en base al Código Internacional Industrial Uniforme y los listados nacionales de residuos o desechos peligrosos, ustedes van a declarar su actividad productiva y se va a desplegar un sinnúmero de opciones. ¿Qué se despliega ahí? Lo que se despliega es qué tipo de desecho genera esa actividad, qué tipo de desecho peligroso genera esa actividad. Entonces, ustedes lo que hacen es seleccionar ese tipo de desecho y automáticamente se va llenando la información en horizontal, ¿no? Si ustedes tienen, cuando ingresan la actividad, por ejemplo, agricultura, se va a desplegar un sinnúmero de desechos peligrosos. Pero si ustedes dicen, si bien yo hago una actividad de agroindustria, pero no genero ese desecho, lo que tienen que hacer es llenar el formulario que ustedes ven a la derecha, que es una justificación técnica
que no genero ese residuo pese a que yo en mi listado, de acuerdo a mi actividad, sí tengo ese desecho. Entonces, ustedes van agregando los desechos que van generando y si no generan, pues tienen que justificar técnicamente por qué no se genera ese desecho en su actividad. Insisto, esto ya los da el sistema, una facilidad grande que tiene el sistema. Ustedes cargan su actividad productiva en el paso anterior y automáticamente se despliega el listado de desechos peligrosos que genera esa actividad. ¿Okay? Y si no tiene un desecho, no genera ese desecho, hay que justificar técnicamente por qué no se genera ese desecho. El paso ya final para la gestión de desecho, el cuarto paso es este, ¿no? Una vez que suben información y han escogido el tipo de desechos peligrosos, ya les sale una declaración, ¿no? Que el representante legal, porque esto lo va a firmar el representante legal cuando es una persona jurídica o cuando es una persona natural, pues el representante, el que consta en el RUC de esa persona natural, ustedes aceptan la responsabilidad de que todo lo que declaró aquí es verdad, es real y que se somete a comprobación por parte de la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio del Ambiente. Entonces, ustedes cuando dan clic en el acepto toda responsabilidad, en ese momento, ustedes están sujetos a todas las obligaciones que determina la normativa ambiental y por ende a todas las sanciones en caso de infringir la normativa. Y no se olviden que el COIP tiene también establecido 2 literales a los que incumplen la normativa en la gestión de desechos peligrosos. Entonces, esto es lo que ustedes se van a encontrar en la plataforma. Para los que no tienen todavía el registro generador, esto se hace por una única vez y eso está obligados a obtenerlo todas las actividades que generan desechos peligrosos, ¿no? ¿Cómo sé eso? Porque cuando ustedes también se están regularizando en el mismo SUYA, que es motivo de otra charla, ahí les salen que debe obtener este RGDP de manera obligatoria. Una vez que obtienen ya el RGDP, lo que les decía, el primer objetivo está cumplido. Ustedes han declarado ante la autoridad qué tipo de desecho peligroso o especial genera, han declarado la cantidad aproximada de generación. Lo que viene a continuación es presentar un plan de minimización. Desde el punto de vista nuestro, de Acosta y Asociados, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque no solo se trata de identificar y cuantificar el desecho, se trata de minimizar la generación. De esto se trata todo. Entonces, ese plan de minimización ustedes tienen que presentarlo en 60 días a partir que les entregan el RGDP. Ahí ustedes tienen un contenido general del plan de minimización, tienen que hacer descripción de las actividades, hacer un tipo de balance de entradas y salidas, porque ahí se van a identificar cuánto de desechos peligrosos generan y obtenerse un plan de acción para ponerse metas de reducción. Es importante cuantificar cuánto están generando y para ponerse metas de reducción reales, ¿no? Muchas veces uno puede pecar de muy optimista y ponerse unas metas de reducción que sobrepasan el 25% de reducción sin tener un plan de acción bien definido y sobre todo customizado, porque implementar este tipo de planes de minimización cuesta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ya no generar desechos, los fluorescentes, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que es cambiar a toda mi planta de focos LED, eso tiene un costo. Entonces tenemos que customizar muy bien la implementación del plan de minimización, porque a la final ustedes ven, yo tengo que presentar cada año el informe de resultados de la implementación de mi plan de minimización, conjunto con la declaración anual. Entonces, es importante ponerse metas reales y que yo pueda financiarlas, ¿no? Este plan de minimización tiene una vigencia de 5 años, terminados los cuales podemos actualizar si yo lo deseo o a pedido de la autoridad ambiental competente. Entonces, este documento forma parte ya o pasa a formar parte de su sistema de gestión empresarial y sobre todo las metas se vuelven de carácter obligatorio al momento que yo declaro este plan a la autoridad, ¿no? Es muy importante este documento. Vamos a la declaración anual. Ahí están los formularios que se deben usar. Esta declaración anual se debe presentar hasta el 10 de enero de cada año y es muy importante que no espere yo al fin de año para hacerlo, porque es un proceso durante todo el año, porque yo
no solo me debo conformar con entregarle al gestor los desechos, tengo que pedirle al gestor que me deje el manifiesto único, tengo que pedirle que me dé el certificado de destrucción, tengo que pedirle que me dé su licencia, la licencia ambiental, el alcance, licencia ambiental. Todos esos documentos forman parte de la declaración anual que yo debo entregar a la autoridad, ¿no? Entonces, entenderán que si lo dejamos al último también se va a saturar el sistema, se va a saturar la recepción de documentación. Entonces es muy importante hacerlo con tiempo. También es para lograr hacerlo antes del 10 de enero, es preferible que las entregas a los gestores se hagan hasta noviembre y en diciembre únicamente dedicarse a compilar, a sumar los desechos, las cantidades, poner los códigos necesarios y generar esta declaración anual. Es muy importante al interno también llevar nuestra bitácora de los movimientos, ¿no? Cuánto generé y cuánto entregué, porque de eso se trata esta declaración anual. Al final, el Ministerio del Ambiente lo que hace es cruzar información entre el generador con lo que declara anualmente y el gestor, que también tiene que hacer lo mismo, y van a ver que los pesos coincidan. Si el generador dice, yo entregué 100 kilos al gestor A, pues el gestor A, cuando revise los papeles que ellos emiten, tiene que estar esos 100 kilos del generador, ¿no? Entonces, es una cruce de información por ambas vías para garantizar que no encontremos llantas tiradas en los ríos o no encontremos aceites o desechos electrónicos botados en la quebrada, ¿no? Entonces, de eso se trata todo este sistema que ha implementado el Ministerio del Ambiente, que no se olviden que ya nace desde el 2008 con la emisión del acuerdo ministerial. Ese es el alcance de este webinar, ¿no? Hemos hecho lo más resumido posible con el fin de que los que no todavía tienen el registro generador lo obtengan a través de su IA y los que ya tienen estén atentos a dos cosas, a su plan de minimización, ¿no? Los compromisos que adquirieron el plan de minimización y estén atentos también a la declaración anual que hay que hacerlo hasta el 10 de enero de cada año, ¿no? Entonces, estoy viendo en este momento preguntas que se han hecho en el chat, entonces vamos a responder esas preguntas, ¿no? Ok, bueno, hay una pregunta que me han hecho a las 6:13 sobre hacerlo más despacio. Bueno, este webinar estaba pensado hacerlo en 45 minutos, por eso fue el ritmo, pero no se preocupen porque está siendo grabada esta presentación y a todos los que se inscribieron tenemos sus datos y se les mandará el link donde se encuentra grabada esta presentación. Así que por eso no se preocupen, ustedes van a poder ver en su tiempo o en su momento que tenga más tranquilidad la presentación. Dice, los envases vacíos de plaguicidas después del triple lavado, porque son desechos. ¿Qué ocurre con el plan de minimización? Hay que presentarlo también hasta... Sí, perdón. Bueno, yo estaba silenciado. Si alguien quiere participar, perfecto. No sé si levanta la mano y le damos el acceso. Bueno, continuamos leyendo las preguntas que están en el chat. Dice, aún hay luminarias públicas que los bulbos son de mercurio, ¿se lo considera desecho peligroso? Claro, los bulbos de mercurio son desechos especiales, entonces es un sistema y es un plan de todas las servidoras de la distribución de energía, ¿no? CENEL en la costa y las empresas eléctricas en cada sector de la sierra tienen un plan de sustitución de estas luminarias, ¿no? Tienen que cambiar las de mercurio o las de sodio por luminarias LED y ir cambiando, ir disminuyendo la generación de ese tipo de desechos. La siguiente inquietud es compartir la presentación. Pues, como les dije, les vamos a dar el video donde se va a ver con mayor tranquilidad la presentación. La siguiente, los desechos peligrosos que producen, por ejemplo, un hospital X y otro hospital Y, ¿son diferentes desechos o pueden ser iguales? Bueno, los dos son considerados de manera general como desechos biopeligrosos, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo al COTAD y al COA, los encargados de la gestión de los desechos hospitalarios son los municipios, ¿ok?
A no ser que el municipio le dé la competencia o tenga un convenio con un privado, ¿no? Que en algunos casos pasa. Pero en municipios como el de Ambato, por ejemplo, el mismo municipio tiene infraestructura para transportar y hacer la disposición final. Este municipio tiene su licencia especial para el transporte y su licencia para la disposición final. No son diferentes desechos, dependerá del tipo de hospitales, ¿no? Tipo, si no estoy mal, hay clasificación 1, 2, 3, hay hospitales que no generan desechos nucleares, por ejemplo, porque no tienen oncología, hay otros hospitales que sí. Entonces, de manera general son biopeligrosos y son los municipios los competentes para la gestión, transporte y disposición final. Tenemos otra pregunta, dice, si la actividad económica cuenta con el RGDP, pero no se le ha presentado el plan de administración, ¿puede o no presentar la creación anual? Claro que sí, tiene que presentar la creación anual y de hecho debería presentar también el plan de administración porque está incumpliendo y en cualquier momento puede ser sujeto a una sanción. No nos olvidemos que las sanciones se establecen en el Código Orgánico del Ambiente y depende mucho de las ventas, ¿no? Hay una tabla ahí que en función de las ventas va la sanción, la multa. Entonces, lo más prudente en este momento es presentar el plan de minimización y la declaración anual. Es importante que definan cuándo obtuvieron el RGDP, porque el RGDP, una vez obtenido, tiene 60 días. Si se pasó esos 60 días, hay que presentarlo, porque la multa por extemporaneidad no es la misma que por no presentar. Y sí, debe presentar la declaración anual hasta el 10 de enero del 2021. La siguiente, ¿qué ocurre con el plan de minimización? ¿Hay que presentarlo también hasta el 10 de enero? No, el plan de minimización se presenta 60 días desde obtener el RGDP. Lo que se presenta hasta el 10 de enero es un informe de avance de ese plan de minimización, de cumplimiento de esas metas, ¿no? Lo que habíamos hablado. Por eso es importante establecer metas reales y que sean financiadas adecuadamente, ¿no? No pecar de muy optimistas, como le había dicho. Otra pregunta ahí mismo ¿es verdad que ahora la creación se le hace directamente? Sí, todo depende también de la fecha que sacaron el RGDP. Hay RGDPs que ustedes sacaron con oficio, de manera física. Entonces ahí ustedes entenderán que ese generador no está registrado en su IA, entonces tienen que hacer las declaraciones también de manera física, pero hay otros, de acuerdo a la época donde sacaron, se podría hacer también la creación a través de su IA. Si no están en el SUIA y quieren hacerlo ya a través de ese sistema, mi recomendación es que esperen hasta el siguiente año porque es muy corto el tiempo que queda en este momento para que ustedes saquen o actualicen su RGDP a través del sistema. Ahí tendrían que aplicar una actualización del RGDP, quedan registrados en el sistema y podrían hacer la declaración anual en los posteriores años. La misma pregunta puede ser en línea siempre y cuando su RGDP lo hayan sacado en línea y dependiendo de la versión del SUIA cuando lo sacaron, ¿no? ¿En qué acuerdo o parte de la normativa está en eso de la presentación y vigencia de planificación? Eso está en el TUSMA y eso también le viene cuando le dan el oficio de aprobación del RGDP, ahí le viene la obligatoriedad del plan de minimización, ¿no? Entonces es una obligación del plan de minimización. De acuerdo al acuerdo ministerial 026, ¿sigue vigente? Claro que sí. Está vigente el 026, todavía no existe un acuerdo ministerial que lo haya derogado. ¿Qué pasa con las empresas en Quito que tienen uso de suelo prohibido? ¿Sigue siendo requisito? No, ya quitaron el requisito de uso de suelo como requisito para RGDP. Antes era un requisito y eso trababa el trámite y no podía sacar. Entonces ahora quitaron ese requisito y ustedes pueden sacar ya su RGDP, así estén en uso de suelo prohibido. La siguiente pregunta es, ¿la declaración anual de desechos es exclusivo de que lo realice un gestor ambiental o lo puede hacer cualquier persona? A ver, aquí hay cierta confusión. La declaración anual lo tiene que hacer el generador de desechos, ¿no? Entonces, una empresa, una lubricadora, una industria alimenticia, una industria farmacéutica, es el generador del desecho. El generador de desechos debe hacer la declaración anual porque está declarando los desechos que esta industria genera. El gestor es la persona encargada de hacer la disposición final o la eliminación de ese desecho. ¿Okay? Entonces, el que debe hacer la declaración anual es el que genera, la lubricadora,
la industria textil, la industria alimenticia. Esa es la empresa que tiene que hacer la declaración anual. ¿Okay? Que adjunte todos los documentos que le da el gestor, como el manifiesto único, el certificado de destrucción. Esos documentos que adjunta a la declaración anual es otra cosa. Ahí sí necesita el gestor. Pero el que hace la declaración anual es el generador de desecho. Porque cuando usted le entrega el RGDP, le dan un código. Con ese código usted está haciendo la declaración anual hasta el 10 de enero. ¿Okay? Entonces, de pronto la pregunta fue si lo puede hacer un consultor ambiental. Entonces, ahí sí no es necesario. Ustedes pueden valerse de un consultor ambiental, pero lo puede hacer también el responsable del área ambiental que está en la empresa, en el ubicador, ¿no? Lo puede hacer perfectamente si tiene conocimiento adecuado, porque una equivocación también lo puede llevar a una sanción, a una observación por parte de la autoridad que es el Ministro del Ambiente. Ya, aquí hay otra pregunta que vuelven a hacer, que es los envases vacíos de plaguicidas después del triple lavado, porque son desechos especiales. Cuando hablamos de la definición de desechos especiales, que si bien no pueden tener ya no tienen las características CRETIF que hablamos de corrosivo, reactivo, tóxico y demás, por la cantidad de generación y por la difícil degradación de esos desechos son considerados de especiales, ¿no? De acuerdo a la definición que está en la normativa de desechos especiales. Por la cantidad y por la difícil degradación de esos envases son considerados especiales. Pero no se olviden también que hay una normativa donde da la corresponsabilidad a los que fabrican esos productos químicos, a los que distribuyen o importan, son corresponsables de que esos envases sean por ellos mismos recolectados, recogidos para una adecuada disposición final. Es cuestión de ponerse de acuerdo, por ejemplo, entre las florícolas y los proveedores de los plaguicidas, ¿no? Dice, ¿los consultorios odontológicos necesitan obtener RGDP o hay alguna normativa especial para ellos? Generalmente lo que nosotros hemos visto es que los edificios donde se encuentran los consultorios, porque generalmente los consultorios están en edificios específicos para eso, ¿no? Porque por la actividad que desarrollan y por los cuidados que deben tener, son edificios ya adecuados para este tipo de actividad. Entonces, lo que hemos visto que son los edificios los que tienen RGDP y cada consultorio pues tiene dentro de sus instalaciones los recipientes, los adecuados para el almacenamiento, y el edificio del que entrega al gestor, que en este caso, como les dije, de acuerdo al COTAP, es del municipio el responsable de la gestión de desechos biopeligrosos, que son los que generan los consultorios, ¿no? Ahora, si el consultorio odontológico está solo en un edificio y solo ellos son los que generan peligroso, pues debería sacar su RGDP. Así dicta la normativa, ¿no? La normativa no le exime que porque genera poco y con poca frecuencia no saque, ¿no? Si es un generador, tiene que sacar el RGDP. Se puede anular un trámite de RGDP ingresado en físico en 2016 y del cual recién el MAE emitió observaciones por el trámite. Sí, se puede hacer. Nosotros hemos hecho a algunos de nuestros clientes de eso porque eso pasa, ¿no? Ahora en el sistema, a través de su guía, es un poco más rápido obtener el RGDP y hay trámites que se ingresaron. Incluso yo tenía un trámite ingresado en 2015 que votaron a gente del ministerio, cambiaron técnicos y no había respuesta. Entonces, es muy válido eso, ¿no? Anulan eso. Perdón, tuvimos un problema de conexión. En todo caso, ya volvimos. Les decía que sí, es muy factible y es lo más recomendable. No sé si me escuchan ahí. Sí, estamos en línea de nuevo. Disculpen, tuvimos un problema de conexión. Entonces, sí, de acuerdo a la última pregunta que nos pusieron, lo mejor es hacer eso. Si yo ingresé un trámite físicamente, lo mejor es darle de baja con un oficio indicando que por favor anule ese trámite y empezar de cero. Estamos con problemas de conexión. Voy a repetir la respuesta de la última pregunta por si no se escuchó claramente por los problemas de conexión. Les decía que sí, que lo más válido es anular el trámite en físico y empezar a través de SUYA un nuevo trámite
para que sea más ágil y sobre todo para que ya a partir de ese trámite puedan hacer la declaración anual a través del sistema también y sea más ágil el proceso, ¿no? No sé si tenemos más inquietudes, por favor, a través del chat. Eso sí me permite. Ya, me piden que repita lo de los consultorios. Ya, lo que nosotros hemos visto es que como los consultorios se encuentran en edificios adecuados para eso, no es que hay un consultorio y no más. Lo que cabe ahí es que generalmente el edificio saca su RGDP y cada consultorio le entrega a un área específica de almacenamiento sus desechos peligrosos, ¿no? Pero se encarga del edificio como tal de la gestión. Si hay un consultorio ubicado en un edificio solito, no hay otro más, pues ahí sí el consultorio debe sacar su RGDP, porque la normativa no excluye ni por cantidad ni por frecuencia de generación que no saquen el RGDP. Es obligatorio, si yo genero un desecho considerado peligroso de acuerdo al listado, no se olviden al acuerdo administrativo 142, tengo que obtener mi RGDP. Eso es por ley, por norma, tengo que hacerlo. Entonces, repetido lo de los consultorios, tiene que hacer. Ahí la autoridad competente, el gestor, más bien dicho, determinado por la normativa, son los municipios. Los municipios son los que generalmente realizan la gestión, el transporte y la disposición final. En los rellenos sanitarios hay celdas de bioseguridad que reciben los desechos hospitalarios, ¿no? Esperemos unos minutos más a ver si tenemos más preguntas. Una apreciación, por favor. Claro. Ya, en unas reuniones que tuvimos con la Asociación de Municipalidades se trató el tema sobre la recolección de los desechos biopeligrosos de los hospitales. Ajá. Entonces, la directiva de AME Nacional dijo que los municipios no estaban en la obligación, los que no tenían las capacidades en sus botaderos o no tenían celdas emergentes para estos desechos, no estaban en la obligación de darle un tratamiento o del transporte, ya que, como bien lo dice el COAS, son los generadores los responsables de estos desechos. Y si un municipio pequeño que no cuenta con la infraestructura, sí se puede autorizar a que un gestor ambiental haga el contacto con el generador para que se puedan dar el respectivo tratamiento a los desechos. Sí, dice esa precisión. Si el municipio decide, porque no tiene capacidad o porque simplemente no quiere hacerse cargo, condonar o dar esa competencia a través de un contrato, de un convenio a un gestor privado, lo puede hacer. Lo puede hacer, ¿no? Pero de entrada en el COTAD se establece la responsabilidad y la competencia de los municipios, pero el municipio puede delegar eso a través de contrato o convenio con un privado, eso sí. A ver, aquí hay otra pregunta, dice, el trámite para obtener el RGDP está demorado en el SUIA. Los consultorios médicos de empresas deben incluir el RGDP en sus residuos. Sí, el trámite está demorado no solo del RGDP, de algunas cosas, están en cambio también en la plataforma. Recuerden ustedes que este año, entre junio y julio, se produjo cambio en la plataforma, entonces ahí hubo un retraso. ¿Está demorado? Sí. ¿Es más ágil que hacerlo antes físicamente? Sí, es más ágil, ¿no? Entonces, cuando usted hace lo que habíamos visto nosotros en la plataforma, le va pidiendo qué tipo de desechos genera y las cantidades. Entonces, es un formato, un procedimiento que hay que seguir. Usted, cuando ya se ingresa a llenar en la plataforma el trámite, debe saber qué tipo de desechos genera y las cantidades que genera. Aproximadas, ¿no? Aproximadas, porque al final la definitiva es cuando ya hace la declaración anual. Acá hay otra pregunta, dice, si en la licencia ambiental de una textilera no le catalogaron como generador de desechos peligrosos y tampoco en el PMA es necesario sacar el GP. Bueno, si es una textilera solo de proceso seco, la última fase, que es ya con la tela elaborada, es muy... Ahorita me voy a silenciar. La basura quieren cobrarte la luz. Ahorita los 72 millones de euros. Todavía no lo han cobrado. No, mami. Mami, es un desgraciado.
Dale. ¿Y para qué tenemos los concejales? Para la meculos, perdón. Gracias. Bueno, hay uno que dice, ¿qué hace lo primero el presidente cuando no se presidente? Obviamente, pone el niñito, le dice a la mamá, ayudar a la patria. Luego dice, ¿y por qué pusiste que nace de culo? ¿Por qué viene qué? Es que mire, la mamá va donde el niño y le pregunta, ¿por qué pusiste eso en el examen? Le dice, el cuchillo. Y dice, ¿qué cosa? Entonces le dice, a ver, ¿qué hace lo primero el presidente? O sea, como él dice el presidente, dice, ayudar a la patria. Entonces la mamá le dice, entonces ¿por qué busca llenarse de culos llenarse de mujeres en el examen? Pero la gente es tan idiota, Diosito Santo. Esta pelada para abogada que está recién estudiando. Para abogada y directora de proyectos. Buenas noches, disculpe, se silenció su micrófono, no anda la señorita que está hablando.